No me meto ya. ¡Hostia! Vaya tela la que le acabo de liar a esta mujer. ¡Ostras! ¡Ostras! Esta build me tiene atrapado el corazón. ¿Podré pegarle, enchufarle con el cuerno si me acerco? No creo, ¿no? Toma por... Está demasiado roto. Os presento la que puede ser una de las builds más rotas de todo Elden Ring, el gran dios Crisol. Si buscas una build que pueda humillar a los jefes, incluyendo a Malenia, esta es tu guía. Y no solo eso, sino que será una de las mejores builds que podrás prepararte para el DLC, ya que en mi opinión la combinación de fuerza y fe consagrado será un gran aliado en Shadow of the Erdtree. Así que como siempre explicaremos el conjunto, los mejores tips y los atributos. Por cierto, si no quieres perderte la creación de estas increíbles builds paso a paso, podrás verme en directo. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Nuestra clase principal será el Confesor. Comencemos por el conjunto de armas, el espadón de Ordovis. Esta es mi arma preferida para esta build y la que más he usado sin duda. Con un alto escalado en fuerza y combina con la fe gracias a la potencia de daño sagrado. Aunque os aseguro que su habilidad se potencia muchísimo con la propia fuerza. El vórtice de Ordovis se puede usar de dos formas diferentes, o bien de forma rápida o cargando al máximo. Ya depende de tu enemigo. Lo que sí está claro es que es increíble a la hora de romper la postura de los enemigos. El daño que produce es bastante elevado. Aunque se trate de una habilidad de corto alcance, te aseguro que pocos podrán enfrentarse a ti. Este espadón podrás conseguirlo en esta tumba. Nuestra segunda arma es el árbol de Siluria, que igualmente escala con fuerza y fe, y posee un potente daño sagrado. En este caso podremos usar su habilidad cargada a largo alcance y será muy efectiva principalmente contra jefes de la noche como los pájaros, por lo que tendremos esta opción como arma en caso de que tengamos que recurrir a un combate más a distancia. Podrás conseguir esta arma en esta localización. Como tercera arma de apoyo usaremos el sello de la marca de garra, ya que nos beneficiaremos de su buen escalado de fuerza y fe. Este sello podrás conseguirlo tras entregar una raíz a la bestia Gurranq. En cuanto a nuestro conjunto de armadura tenemos dos opciones, o bien el conjunto de hacha de Crisol, que podrás conseguir en esta misma tumba, o bien el conjunto arbóreo de Crisol, que podrás conseguir en el cofre de aquí tras derrotar al Crisol. Ambos conjuntos tienen unas defensas increíbles, además de llegar a 71 de aplomo, lo cual te beneficia para resistir muchos ataques y no ser interrumpido. Pero lo más importante de estos conjuntos es que cada pieza aumenta un mínimo de 4% de potencia de los encantamientos de Crisol, llegando a un total con el conjunto completo a un 17% de potencia. Como talismanes comenzamos por los más importantes, el fragmento de Alexander para aumentar la potencia de nuestras habilidades en un 15%, el icono de Godfrey para aumentar la potencia de las habilidades y encantamientos que serán cargados, podrás conseguirlo en esta localización, el talismán del lienzo de la congregación para aumentar la potencia de los encantamientos y que podrás conseguir con la quest de Gowry y Millicent.
Y en cuarto lugar, el talismán de espada ritual, para aumentar la potencia cuando tiene la salud al máximo. Sin embargo, si se trata de un combate donde vas a usar el árbol de Siluria, te recomiendo usar el talismán de escorpión sagrado para aumentar la potencia sagrada, y que podrás conseguir en esta localización. En cuanto al vial, los dos principales serán la lágrima rota con punta de piedra para romper la postura más fácil y la lágrima de cristal verde hendida para recuperar la resistencia más rápido. Sin embargo, al igual que os dije antes, si vas a usar el árbol de Siluria, te recomiendo usar el dote bendito para aumentar la potencia sagrada mucho más. Veamos los encantamientos y os adelanto que al tener la fe alta podréis incorporar otros encantamientos de curación, de ataque, potenciadores que creáis oportuno. En mi caso uso dos potenciadores que todos conocéis, Llama Dame Fuerza y Juramento Dorado. En cuanto a los encantamientos del crisol, son tres. Cola, con el que podrás cargar para barrer en dos ocasiones a los enemigos o incluso stunearlos. Podrás conseguirlo aquí. Cuernos. Este es bastante efectivo contra muchos enemigos, ya que si lo cargas al máximo podrás lanzarlo por los aires, para luego rematarlo. En este caso, para conseguirlo está algo más oculto, así que partiendo desde aquí, te dejo el recorrido para encontrar al crisol que lo tiene. El tercero es Aliento, con el que podremos lanzar un aliento de llama mientras lo cargamos. Este encantamiento lo podrás conseguir al derrotar al crisol guardián de Tanith. Pero esto no es todo, porque para mejorar esta build hemos añadido un encantamiento muy potente a distancia, la piedra de Gurranq, que se beneficia del sello que llevamos y es un complemento muy bueno para el crisol. Podrás conseguirlo tras entregar 6 raíces a la bestia Gurranq. Para el nivel 150 se reparte de la siguiente forma, donde podemos ver que con 55 de fuerza será más que suficiente. Recuerda que si usas tu arma a 2 manos, este atributo aumentará. Por otro lado, tendremos 45 de fe para potenciar tanto nuestras armas como encantamientos, y 33 de aguante, ya que se requiere mucho peso para el conjunto de armadura. Estos son los atributos que necesitarás. Eso es lo que quería. Ya está. ¡Venga, pega ya, hombre!
Muerto. Vale. Primero... Vamos. Vale, guapetón. Lo siento. Listo. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, tío! ¡Oh! ¡Han hecho pupa! ¡Han hecho pupa! ¡Oh, pupa! Muchas gracias por la suscripción, Edwin. Y el otro compi que no le he visto el nombre. ¡Ah! Me la comí. Me la comí. Y bueno, gente, espero que os haya gustado esta increíble build Dios Crisol, con el que seguramente juguemos en el DLC. Os estaré leyendo los comentarios, os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!